Muy buenas noches con todos, todas y todes. Bienvenidos a la conferencia Escribir como Kafka, organizada por la Embajada Alemana en el Perú y el Goethe-Institut, que será ofrecida por el Dr. Jorge Valenzuela, en el marco del ciclo de eventos Recuerdos de Kafka, organizado por las Embajadas de Alemania, Austria y República Checa, con ocasión del centenario de la muerte de Franz Kafka. Esta conferencia nos permitirá ahondar en el universo de Kafka, que penetra en las profundidades de la mente humana y cuestiona la complejidad, a menudo absurda, de nuestra existencia. El doctor Jorge Valenzuela, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro número de la Academia Peruana de la Lengua, es el autor de Un mundo precario, ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka, premiado con el Premio Copé 2022, y que invita a profundizar en cuestiones centrales de la condición humana de la época actual. Como crítico literario, explica que cada día se comprueba que el mundo contemporáneo se torna cada vez más kafkiano, más absurdo. Por ello, considera que la vigencia es cada día mayor y lo será más aún. Subraya que estas características no solo aplican a la realidad peruana, sino a la condición humana, marcada por la incomunicación, el desapego, la distancia en las relaciones interpersonales y las relaciones afectivas, que cada vez son más precarias. Asimismo, explica que el término kafkiano se refiere a situaciones disparatadas, creadas por reglas absurdas, irracionales, arbitrarias e improcedentes. Cito: Kafka explora problemas sin solución, buscando dar un fino sentido a lo que carece de él. Con estas, sus propias palabras, le damos la bienvenida al doctor Valenzuela. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a la Embajada de Alemania, a la Embajada Checa y a todos los organizadores, a la embajadora y a todos los representantes de las diversas embajadas que están detrás de la organización de esta conmemoración por los 100 años de la muerte de Franz Kafka. Y les agradezco a ustedes también por darse el trabajo de venir aquí una noche tan fría. Bueno, pero en este ambiente creo que cálido, ¿no? Sí. Para escucharme hablar un poco sobre Franz Kafka. Voy a comenzar muy dramáticamente hablando de él, porque quiero que se hagan una imagen de qué tipo de persona era. Aunque es casi imposible, si uno no ha sido un contemporáneo de él, saber realmente, ¿no? Pero hay algunos datos que pueden ayudarnos a precisamente hacernos una idea de cómo era. Y luego voy a pasar a explicar un poco su poética ficcional y ciertos usos de su escritura, ¿no? Ese va a ser el recorrido de la conferencia. Bien, bueno, Kafka medía 1,82 m, era un hombre alto, y hacia 1921, cuando ya habían pasado 4 años después de que se diagnosticara esta tuberculosis pulmonar, había perdido peso y pesaba 61 kilos, ¿no?
Un hombre de 1,82 m con 62 kilos es, como alguna vez un crítico se refirió a él, era una tripa de carne, dice, ¿no? Cuando murió en 1924, o sea, 7 años después de que se le diagnosticara la tuberculosis, pesaba aproximadamente 47 kilos. En 1913 él era un hombre ya con bastantes problemas de salud. De hecho, a Felice Bauer, su primera prometida, le dice: mi vida será contigo una vida monacal y vivirás, cito, al lado de un hombre afligido, triste, descontento y enfermizo. Eso, a eso habría que agregar que en 1921, cuando su amigo Max Brod le envía un pequeño cuestionario sobre su situación de salud, él responde de la siguiente forma: pulmones, secreto médico. Fiebre, sin fiebre la mayor parte del tiempo. Respiración no buena debido al frío. Trastorno y recomendaciones: reposo en cama, tendido en el balcón durante el día, dieta abundante, tomo gran cantidad de leche. Me medican con aspirina y codeína. La codeína es un analgésico sedante y antitusígeno, ¿no? Es para evitar la tos, ¿no? En 1921 escribe en su diario: no duermo bien, convulsiono secretamente por la noche, parece que es la vida la que me molesta. Bien, bueno, él había contraído al parecer la tuberculosis algunos años antes de que se le diagnosticara, y muere de una tuberculosis laringea, ¿no?, que se inicia con una tuberculosis pulmonar inicialmente. A ese cuadro general, digamos, de su salud, habría que sumar el padecimiento que él tenía de un síndrome o la llamada conocida, perdón, la llamada cefalea de Horton, que es una cefalea que ocurre en patrones o brotes con ataques frecuentes, por eso también se llama de clúster, que pueden durar semanas, ¿no? Esta cefalea tiene un inicio rápido, intenso y en ataques repetitivos en la zona frontal, en la zona orbital y en la zona temporal, aquí encima del oído, ¿no? La causa fundamental de esta cefalea, la llamada cefalea de Horton, es el estrés y la liberación de histamina, que también le afectaba el estómago, ¿no? Era como una especie de hiperproducción de ácido gástrico también, que creo que no soy médico, pero me da la impresión de que era responsable de que estuviese perdiendo cada vez más peso, ¿no? Bueno, esta cefalea de Horton, los ataques duraban de 15 minutos a 3 horas y podían repetirse hasta 10 veces al día. La sensación que experimenta el que padece la cefalea de Horton son como hachazos directamente en el globo ocular, ¿no? Esa es la sensación más dolorosa. Y finalmente también, al parecer, y esto me parece un poco ya, digamos, extremo,
parece que padecía también hiperlasitud. La hiperlasitud es conocida como la fase del síndrome de Ehlers-Danlos, y se ha deducido que padecía de hiperlaxitud, o sea, esa flacidez absoluta del cuerpo, ¿no? Que no tiene consistencia, por la cara delgada y triangular, por las orejas aguzadas y prominentes y por la estatura, ¿no? Que él tenía. Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede, con este cuadro clínico, haber escrito todo lo que escribió? Un diario profuso, una correspondencia profusa y un conjunto de novelas, 3 novelas, pensamos que La Transformación también es una pequeña novela, y aproximadamente 70 relatos. ¿No? Yo creo que habría que entender que un hombre en esas condiciones no puede escribir nada, ¿no? Pero escribía porque quería salvarse, no quería morirse, ¿no? O sea, la escritura como un medio para sobrevivir, para sobrevivirse cada día de su vida, ¿no? Ese es un verdadero escritor, ¿no? Por eso escribía tanto, ¿no? Y por eso no sé si ustedes han visto alguna vez alguna foto de su caligrafía, es una caligrafía muy aérea, ¿no? Casi no toca el papel y salta inmediatamente a la otra palabra, ¿no? Como si el pensamiento fuera 1000 veces más rápido, ¿no? Que la posibilidad de la grafía, ¿no? Bueno, ese era pues el maestro Franz, hasta que se murió, no llegó ni a los 40 años. Ahora conmemoramos 100 años de su muerte y cada día, digo, creo que todos nos damos cuenta de eso y le damos la razón, ¿no? Creo que tenía la razón. En mi ensayo sobre su escritura y sobre su obra, utilizo el término precario para referirme precisamente a esa, digamos, condición que predomina en toda su narrativa, ¿no? Relacionada con la inestabilidad, con la ausencia de sentido, con la carencia de consistencia, con la pérdida de la razón, con la irracionalidad, con la imposibilidad de establecer lazos fuertes y sólidos entre los seres humanos, con la imposibilidad de amar, ¿no? Kafka, imagínense un hombre con el cuerpo que he descrito, tratando de establecer una relación estable, firme, amorosa, ¿no? Le humillaba su cuerpo, ¿no? Él pensaba que su cuerpo no era un cuerpo para el amor, decía, ¿no? ¿Cómo poder, ¿no? Amar físicamente en esas condiciones? Por eso, como he dicho, ¿no? Y en 1913 él le dice a Felix Bauer: mi salud no es buena para casarme, ¿no? No voy a ser un buen amante, no voy a ser un buen esposo, ¿no? Yo creo que podemos ir entendiendo un poquito, ¿no? Ese tipo de relaciones que establecía, ¿no? Y eso yo creo que en algún sentido por todos sus procedimientos. Esa era su condición precaria, tenía una salud precaria, su obra es precaria, ¿no? Sus personajes no llegan a nada en la mayoría de los casos, ¿no? O sufren una situación cuyas razones previas se desconocen. No hay causas en el universo de Kafka, hay efectos, se sufre las consecuencias de algo que se ignora, ¿no? Por eso elegí el término precario, un mundo precario, ¿no? Porque en el mundo de Kafka los sujetos no poseen una identidad fija,
¿no? Están siempre como transformándose, son híbridos, indeterminados, ¿no? Son monstruosos. Un hombre, ¿no? Gregorio Samsa, que piensa como un ser humano, pero que está convertido en un Angesifer, ¿no? En un parásito, en un insecto dañino, no cualquier insecto, sino de esos que hacen daño, ¿no? Eso, digamos, no sé, creo que Kafka es muy personal en ese sentido, ¿no? A veces cuando uno hace análisis literario y el análisis es formalista, te dicen, no te metas con la biografía, ¿no? Que el texto se defienda solo, ¿no? ¿De qué te sirve saber cómo era el escritor? En el caso de Kafka eso es imposible. No podemos prescindir de su biografía, pero tampoco debemos hacer depender la biografía de Kafka para entender su obra, porque su obra se defiende muy bien, ¿no? Al margen de su vida íntima, al margen de las anécdotas vividas, al margen de sus fracasos matrimoniales, al margen de la relación problemática que tenía con el padre, al margen del desamor que sufría de parte de su madre y de la indiferencia de muchos amigos. No de todos, tenía unos buenos amigos. Todo eso para mí, ¿no?, es absolutamente precario, ¿no? Kafka, en ese sentido, nos permite hacer evidente esa condición siempre contingente de nuestra subjetividad, ¿no? Esa esclavitud que vivimos nosotros frente a aquello que puede hacer que nuestra vida cambie en un instante. Eso es lo que hace Kafka, ¿no? Hacer evidente la fragilidad de nuestra condición, ¿no? Y eso es lo que pasa con Gregorio Samsa. Amanece y ya su mundo se ha quebrado, se ha partido en dos. Ya está en otra realidad, en otro plano, ¿no? En el mundo de Kafka muchas cosas no son lo que parecen. Y cuando se manifiestan como son, nos aterran, nos sorprenden o nos confunden, ¿no? Si no, pensemos en Gregorio Samsa, en la transformación que sufre después de un sueño intranquilo y la familia tiene que aceptar esa nueva condición, ¿no? Hay un prodigio en ese texto respecto de la forma como la familia naturaliza su presencia, ¿no? Pero pensemos en Gregorio Samsa como el marginal radical, ¿no? En el marginal que se muestra como se siente, ¿no? Que finalmente le dice a la familia, yo me siento así, mírame, no te va a gustar, pero así me siento, ¿no? Y esa manera de cómo me siento puede producir hasta horror, aunque más produce náuseas, ¿no?, en la familia. Pero en el lector produce horror. Ese es el marginal radical, ¿no? Ese que no soportamos, que no terminamos de tolerar y que si pudiéramos desaparecer, desapareceríamos. Pero no podemos, pues. Porque lo diferente, esa alteridad que se manifiesta de vez en cuando como diferente, tiene todo el derecho de existir como tú, como aquel o como el otro, ¿no? A eso me refiero con la marginalidad radical, que yo creo que un texto como La Transformación o La Metamorfosis también soporta, ¿no? Esa es una buena entrada para entender mejor ese universo extremo que nos, ¿no? Esa condición también precaria, o sea, ¿no es precario acaso acostarte
siendo un humano y despertarte convertido en un accidente? ¿Dónde está la seguridad que puede proporcionarte el mundo? No hay seguridad, no hay. ¿No? Es imposible imaginar un mundo seguro y menos convencional en las historias de Kafka. El mundo de Kafka es un mundo que está más bien sumido en lo posible, ¿no? Que es el reino de la ficción. Por eso es tan persuasiva su narrativa y tan difícil a la vez. La idea de la precariedad, y con esto termino la introducción, parte de las ideas de Zygmunt Bauman, que califica a nuestra sociedad de ser líquida, es decir, de ser una sociedad en la que el desconcierto y la desconfianza, debido al impacto de lo transitorio y fugaz de la vida cotidiana, ha dañado nuestras relaciones de manera irreversible, convirtiéndolas en vínculos sin duración, sin fuerza, sin compromiso, absolutamente inseguro y sin certezas, ¿no? Postulo que Kafka ya había descubierto eso a comienzos del siglo XX. Ya está eso en Kafka. Está absolutamente representada esa falta de certeza, esa indeterminación, esa transitividad, transitoriedad, esa hibridez, ¿no? Esa imposibilidad de fijar o de establecer un punto de referencia sólido en el mundo, ¿no? Tenía que ver en algo su salud con respecto a esa mirada que luego proyecta en su narrativa. Nunca lo sabremos, ¿no? Porque también él era muy ajeno, ¿no? al hecho de que el escritor volcara en su narrativa su vida, ¿no? A él le apestaba la biografía como un motivo literario, pero bueno, a veces no podía, pues, ¿no? Hay muchas prosas, incluso la transformación es, como decía él, una narración indiscreta, decía, ¿no? Refiriéndose al hecho de que ahí estaba pues bien retratada su familia, ¿no? Pero eso es algo que él escribe muy pronto, en 1911 o 1912, ¿no? Cuando está empezando recién a producir. Bien, esa es la idea que quería transmitirle. Ahora voy a mostrarle algunas diapositivas con algunas ideas, ¿no? Y voy a comentarlas. Estas diapositivas tienen que ver con una posible poética de la ficción de Franz Kafka. O sea, lo que él pensaba que era la ficción. Todos los críticos, y Rainer Stack, que es su principal y más respetado biógrafo, al ser interrogado sobre lo que significa kafkiano, dice que lo kafkiano se manifiesta en una situación absurda creada por reglas absurdas. Y es cierto, ¿no? En la narrativa de Kafka el mundo carece de sentido, es decir, de lógica, de coherencia, de utilidad, ¿no? Sobre todo de utilidad, ¿no? Hay que imaginar a un escritor que a comienzos del siglo XX decide producir una narrativa no instructiva, ¿no? Con personajes además ante los cuales nos es imposible identificarnos, ¿no? Con un narrador que postula una mirada del mundo desafectiva, absolutamente, que establece una distancia con el lector inconmensurable, ¿no? No hay
no hay manera de asirse a nada en el mundo de Kafka, solamente al desconcierto, a la duda, a la sorpresa, a la admiración, ¿no? Bien. Su mundo narrativo es un mundo que no produce ningún resultado, no es productivo y no llega a ninguna conclusión, ¿no? Los que han leído El Castillo lo saben bien, los que han leído El Proceso también, ¿no? Y los que han leído La Transformación saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Además de ser novelas inconclusas, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Y con Kafka con Kafka creo que podemos pensar en la inconclusividad como una marca también de lo literario. ¿Por qué las novelas tienen que terminar de una forma tradicional, ¿no? En el sentido de, ¿no? Incluso con final abierto, ¿no? Que de alguna manera es un final. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar buenamente que esa, como dicen los críticos, imposibilidad de Kafka de terminar sus novelas o de dejarlas inconclusas tiene que ver más bien con la representación de lo inconcluso, como un tema propiamente literario, como una forma de representar el mundo, ¿no? ¿Cómo representas lo inconcluso? ¿No es absolutamente lógico que dejando inconclusa una historia? Bueno, esa es una postura, ¿no? El mundo es inconmensurable, es imposible de ser aprendido, comprendido por los narradores de Kafka. Entonces, ¿qué sentido tendría cerrar una novela de forma tradicional si precisamente ese mundo, por ser absurdo, es incomprensible? ¿No? Es inabarcable, ¿no? Como dice Rainer Stark, es un mundo marcado por situaciones absurdas creadas por reglas absurdas. No, el otro día me preguntaron algo con respecto a lo que dijo Sofocleto, desafortunadamente, hace algunos años, ¿no? Creo que lo dijo más como una especie de chiste que como una certeza, ¿no? Que si Kafka hubiese sido peruano, hubiese sido un escritor costumbrista, ¿no? Pero refiriéndose que en el Perú hay mucha burocracia. ¿Pero acaso en el Perú no más? ¿No? En todo el mundo hay burocracia, en todo el mundo las obras se dejan a medio terminar, en todo el mundo. Además, ¿cuál es el presupuesto costumbrista? Los costumbristas tienen fe en que aquello que denuncian puede corregirse, ¿no? Son críticos y correctivos, y son ácidos y sarcásticos, ¿no? Y luego de hacer la corrección postulan que esa corrección a través de la literatura puede hacer mejor al mundo, ¿no? Para Kafka el mundo no tiene posibilidad de ser salvado de nada, es un mundo que no tiene salvación, es un mundo que carece de sentido. ¿Qué relación puede haber, qué relación puede tener eso con el costumbrismo? Ninguna, pues. Eso es una ofensa más bien contra Kafka, decir que hubiese sido costumbrista, ¿no? Eso es no entender la narrativa de Kafka, pero se le perdona todo su progreso, ¿no? Bien. Las situaciones que nos presenta Kafka son absurdas porque son contrarias o opuestas al sentido común, es decir, al conjunto de creencias o conocimientos que se adquieren por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de manera natural, espontánea, convencional. Eso explosiona, hace crisis en el mundo de Kafka. Nada es convencional en el mundo de Kafka. Es convencional que un solterón amanezca o llegue, de su trabajo y hayan dos pelotitas detrás de él dando botes, ¿no? Y que como ley, pues se llama Bloomfield, ¿no? Y que como ley que gobierna esas dos pelotitas, cada vez de que Bloomfield giraba, ellas se ponían detrás y botaban, así en un ritmo, ¿no? Es lógico, es convencional, ¿no? Además ese cuento tiene un giro pero extrañísimo, ¿no? Porque luego deja las pelotitas en la casa, ¿no? Y se va a trabajar y aparecen dos aprendices, ¿no? Que quieren
emular también el sentido de esas dos pelotitas absurdas que lo persiguen, ¿no? Dos aprendices inútiles, ¿no es cierto?, en la sección esta para la que él trabaja. Entonces, no hay nada en el universo de Kafka que nos pueda deleitar como querían los clásicos, ni mover. Bueno, no sé si la transformación nos puede mover o conmover, ¿no?, como querían los latinos. Yo más bien desde la primera vez que leí ese texto sentí horror, me sentí absolutamente desconcertado y profundamente apenado, ¿no? El mundo narrativo de Kafka por ello nos parece ajeno, extraño, contradictorio, inconsistente, disparatado, irracional. No hay manera de identificarse con los personajes de Kafka. Y Kafka es complejo, ¿eh? Kafka más bien lo que hace con cada uno de nosotros como lectores, a través de sus narradores, es expulsarnos, ¿no?, de su mundo. ¿Y por qué? Porque no nos gusta vivir en un mundo sin sentido, ¿no? Eso nos produce pavor intelectual. Que algo empiece a carecer de sentido nos produce la mayor de las crisis, nos produce horror, ¿no? Si algo nos resulta incomprensible, hacemos ahí una crisis cognitiva. Pero eso es Kafka, pues, precisamente, ¿no? Como lectores de los cuentos y las novelas de Kafka, nos sentimos impotentes frente a situaciones organizadas por reglas que nos son difíciles de comprender. Su mundo se torna por ello muchas veces incomprensible, ¿no? Kafka demanda del lector una renuncia absoluta a las costumbres de lectoría previas a las que, digamos, existían, ¿no?, en la literatura alemana o escrita en alemán, porque en los textos de Kafka no va a encontrar el lector ningún provecho, ¿no? Si pensamos en la literatura, vamos hasta el medioevo, a los ejemplos, al Conde Lucanor, ¿no?, ahí o a las fábulas, ¿no es cierto? Tú sacabas una lección, aprendías algo, te construías como un sujeto, como un ciudadano, vamos a decir, ¿no? En el mundo de Kafka eso es imposible, no hay lecciones de nada, no aprendes nada, en el sentido edificante del término. Aprendes, pues, aprendes lo que es el sinsentido del mundo, pero si piensas de que vas a ser mejor en algún sentido leyendo a Kafka, a lo mejor anda a leer la Biblia, ¿no?, si quieres ser bueno, ¿no? Te has equivocado de autor, ¿no? No hay forma en Kafka de asumir un papel, digamos, el papel de un lector pasivo que puede identificarse o sufrir con sus personajes, porque la distancia desafectiva que establece el narrador es inconmensurable, ¿no? En su mundo, lo absurdo es aceptado como normal por sus personajes. Pensemos en la transformación, ¿no? A la familia no le queda más remedio que terminar aceptando aquello que para un universo burgués, ¿no?, instalado dentro de un modo de producción capitalista, resulta que termina el hijo siendo un parásito, ¿no? Algo que ha perdido el sentido. ¿Cuál es el sentido de un hombre que está en sus 40 años y tiene que mantener una familia? ¿Qué es lo que le da sentido a su vida? Eso precisamente, trabajar, producir, mantener a la familia, casarse, tener hijos, ¿no? Y eso en el mundo judío además es una ley, ¿no? El solterón es el apestado, ¿no es cierto? Los judíos no soportan que los hombres casaderos no se casen, ¿no?, porque peligra de alguna manera la comunidad si es que no se continúa la descendencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Franz?
Ahora se vuelve un parásito, así literal, ¿no? Un parásito. Ungeziefer, creo, ¿no? Esa es la palabra además que los alemanes utilizaban para denunciar a los judíos, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, Ungeziefer. Y esa precisa no utiliza insect, ¿no? Kafka. Utiliza Ungeziefer. Es una palabra bien política también. Pero bueno, se traduce como insecto, ¿no? Un poco mezquina la traducción que hemos heredado, entre comillas, de Borges, porque ya saben que en 1977 Borges reconoció, ¿no?, que él no había hecho esa traducción. O sea, y todavía hay gente que sigue pensando que esa famosa traducción, ¿no?, de Losada es la de Borges, ¿no? La tradujeron unos españoles y eso se notó por tantos españolismos que habían ahí que ya pues, ¿no? Y no argentinismos, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver pues, ¿no?, ¿de qué estamos hablando? Este no es Borges, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Esa es, decía, una forma de naturalizar el sinsentido que gobierna nuestra vida. Es una manera bien gráfica, ¿no?, de que algo que es útil de pronto devenga absurdo, que pierda su sentido, su finalidad, su utilidad, ¿no? No se casa, no produce, ¿no? Depende de la familia, ¿no? Se convierte en un medio que enferma a la familia, es una infección prácticamente él mismo, ¿no? Ha perdido todo su sentido. Borges decía por ello que los temas que gobernaban el mundo de Kafka eran el infinito a través de lo inconcluso, ¿no? Recordemos la inconclusividad de sus novelas, ¿no? Me gusta más la idea de Borges respecto de lo infinito, ¿no? O sea, esa es una novela que no se llega a terminar nunca, ¿no? Y que más bien te abre, ¿no? Abre la posibilidad de ser continuada de manera interminable, ¿no? Por ello, los temas que gobernaban el mundo de Kafka eran el infinito a través de lo inconcluso, las jerarquías sin sustento, pensemos ante la ley, por ejemplo, la postergación, ¿no?, la transformación, la imposibilidad de conseguir algo o de llegar de un punto a otro punto, ¿no? Eso creo que lo ha notado muy bien Borges, ¿no?, en estos trayectos, ¿no?, que muchos de los personajes de Kafka realizan y que no conducen a ningún lugar, ¿no?, como en El Castillo, ¿no?, con K, por ejemplo. Joseph K. en el proceso nunca llegará a saber de qué ha sido acusado ni por quién. Por ello no podrá defenderse y en el extremo de lo absurdo será ejecutado, ¿no? El sinsentido en su máxima expresión, ¿no? Pero el sinsentido además ejerciendo su poder a través de lo arbitrario, ¿no? En El Castillo, K nunca podrá llegar a su destino, a pesar de que en su condición de agrimensor haya sido llamado, ¿no? Más absurdo, te llaman pero luego no saben qué hacer contigo, ¿no? Lo absurdo es que en esta situación, a todas luces absurda, es que nunca llega a ser reconocido y más bien siente que mientras más se acerca, en realidad más se está alejando del castillo. K es el marginal que nunca es aceptado por nadie. Su voz nunca es escuchada y nunca se confirma su identidad. Suena bien familiar, ¿no? Demasiado familiar respecto de la emergencia de nuevos sujetos sociales, ¿no?, que buscan visibilización, ¿no? La narrativa de Kafka hace de lo cotidiano el espacio de la exploración de lo incierto, de lo incomprensible, de lo que escapa a nuestro entendimiento. De este modo, lo cotidiano se muestra como el espacio de lo extraño, despojado de familiaridad. Ese es el mundo de Kafka. Kafka no tiene que apelar
el encanto de lo maravilloso, ¿no? Sitúa el espacio en el que transcurren sus historias, es el espacio de lo cotidiano, ¿no? Una habitación de un hogar, o el estudio, como en La Condena, ¿no? Padre e hijo están hablando, ¿no? Produce un diálogo dramático que conduce al hijo al suicidio, ¿no? El peso de las palabras ahí es, ¿no?, extraordinario. No necesita inventar, no necesita de flautas que se toquen solas, no necesita de gnomos, no necesita de brujas, ¿no? Pensando en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esas pociones, esas combinaciones que hace, ¿no?, Dr. Jekyll, ¿no?, para luego, después de beber, ¿no?, ¿no?, se transforma en otro, ¿no? Aquí es solamente un sueño intranquilo y ya, listo. Ya eres otra cosa, ¿no? Se ahorra la química, Kafka, ¿no? No, nada de pócimas, aquí no es necesario, ¿no es cierto? Soñar un poquito. Igual, dejar libre a tu inconsciente. Suficiente, nada más. En el mundo de sus personajes gobierna la soledad, eso es importantísimo. Todos los personajes de Kafka son solitarios. O si están rodeados de gente, no importa, están solos, es lo mismo, ¿no? Esta es la condición que les es impuesta. La soledad como disposición para observar el mundo, la soledad como filtro que reviste a las cosas y personajes de absurdo, de monstruosidad, de hibridez, de indeterminación. Pero la mirada siempre desde el mirador de la soledad, ¿no? ¿Es biográfico? No sé. O sea, no es tan mecánico, ¿no? Él en sus diarios dice que su narrativa es el producto de imágenes más que de experiencias vividas, ¿no? Es más producto de sus pesadillas, ¿no?, de sus sueños, que están poblados de imágenes antes que de haber vivido esa experiencia y de ahí de transmitirla, ¿no? No hay contexto, no hay referencia. ¿En qué texto de Kafka se menciona una calle reconocible de Praga o de Bohemia, ya si pensamos en el contexto de la época? No hay Plaza San Martín, no hay Plaza 2 de Mayo, no hay Larco, no hay Avenida Benavides, no hay. Toda su narrativa está fuera de ese contexto geográfico, porque a él no le interesaba hacer que su narrativa fuese referencial, sino que dependiese de ella misma. Esa es una revolución ya. Esa es una revolución con respecto a la narrativa anterior, que es histórica, anecdótica, experiencial, provechosa, utilitaria, ¿no? Kafka se sale absolutamente de esa norma. Una vez un amigo me dijo, oye, pero ¿no será que porque era esquizoide, tenía rasgos esquizoides, produjo esa narrativa tan autista, tan fuera del contexto? No. Además nunca se le diagnosticó eso tampoco, ¿no? Así que ese es un atrevimiento, ¿no?, que no se puede, ¿no?, tolerar, ¿no? El mundo de Kafka es un mundo poblado por seres aislados por su condición singular, única, que los extrema en la marginalidad. Son seres que poseen una naturaleza incomprensible y que por eso resultan extraños, ajenos, incluso a ellos mismos, ¿no? Pensemos ese cuento, Una cruza, ¿no?
o pensemos tribulaciones de un padre de familia. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué son esos seres? Tienen mezcla de una cosa y de otra, emiten sonidos que parecen ser humanos, pero que después no puede uno vincular con un lenguaje articulado. ¿Qué son? ¿No? Es como si Kafka nos estuviese diciendo, mira, ¿no? Mira lo marginal. Mira lo marginal. Ese es el centro de mi narrativa, la marginalidad, lo diferente, lo otro. Bueno, no sé, casi digo, así me siento, ¿no? Así me siento como eso que no tiene forma, eso que no puede ser reconocido, ¿no? Eso que llora, pero que no sabe si es que llora humanamente o llora como un animal, ¿no? Bien. Sus personajes están librados a un destino que no han elegido y que se les ha impuesto por razones que se desconocen. En ese sentido, lo absurdo de su mundo se reviste de acausalidad también, ¿no? Es un mundo que no tiene detrás o que no presenta las razones, ¿no?, que producen el efecto. Solo vemos los efectos, ¿no? Y ahí formalmente ya también es bien de vanguardia, porque, bueno, que es más expresionista que de vanguardia, ¿no? Porque el relato causal nos hace recordar a los asesinos de Hemingway, ¿no es cierto? Es el dato escondido. Nunca se sabe por qué van a matar a este personaje, ¿no? Igual en Kafka, nunca sabemos las razones que están detrás de los efectos que sufren los personajes. Los personajes sufren los efectos y tienen que vivir bajo esas condiciones que les impone, ¿no?, los efectos de algo que ha impactado sobre ellos. Son personajes que no llegan a entender por qué son como son, pero que demandan, ¿no?, un trato y un reconocimiento humanos. El mundo que construye Kafka con sus cuentos, relatos y novelas se ha reducido a un conjunto de partes de ese mundo, carentes de conexión ni comunicación posible. Por ello el mundo de Kafka es azaroso, su orden nos es extraño, al punto que pareciera sin orden y desde luego sin sentido. La precariedad de su mundo, es decir, su inestabilidad, fragilidad, su indeterminación, su carencia de consistencia, ¿no? Es imposible, digo, tener la seguridad de algo o confiar en alguien en el mundo de Kafka, ¿no? Ni del padre, ¿no? Esa manzana arrojada contra el caparazón, ¿no?, de Gregorio es la autoridad, ¿no?, que quiere enfermar al diferente y acabar con él, quiere infectarlo, ¿no? No, el hijo ha dejado de ser su hijo, ha pasado a ser un hijo insecto, ¿no?, frente al cual no se puede confiar. Al final termina, bueno, a mitad creo de la novela termina condoliéndose un poco de lo que le ha pasado a Gregorio, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo termina la novela, ¿no? La propia hermana lo termina abandonando y eso ya es el fin de todo, ¿no? Kafka explora en su narrativa en la causalidad de lo irracional. Pues hay una causalidad, pero esa causalidad es irracional, incomprensible. Busca sin éxito las más de las veces establecer la relación entre un hecho y aquello que lo ha producido. Una de sus obsesiones es hacerle un seguimiento al origen, a la causa de la situación dada, ¿no? La obra de Kafka explora en aquello que constituye un problema que no conduce a un fin o solución. Por ello sus textos buscan dotar de un sentido aquello que no lo tiene. Miren, en Kafka ustedes van a notar, ¿no?, hay como una especie de reflexión delirante, ¿no?,
que se muestra a partir de los comentarios que se hacen a lo que alguien dice, y luego a los comentarios, ¿no?, que eso que ha dicho el anterior, y así, es una cadena interminable de comentarios respecto de lo que se va diciendo, como si lo que animara, ¿no?, el motor de su narrativa fuese el afán de comprender. Por eso es tan desquiciante el detalle en Kafka, ¿no? Eso es lo que le da ese efecto de realidad a su narrativa, ¿no? La sentimos real, ¿no? Pero es la realidad de una pesadilla, de un mal sueño. La representación de los cuerpos humanos son intervenidos de modo que pierden su humanidad para convertirse en una metáfora de lo incomprensible, de la soledad radical, del aislamiento, del desamor. Eso es Gregorio, ¿no? Es como si se somatizara la culpa, ¿no? Eso hacían los expresionistas, ¿no? Por eso hay tantos animales en el mundo. Los expresionistas utilizan tanto a los animales, ¿no? Bueno, Kafka no es la excepción. Yo sí creo que tenía esos rasgos expresionistas, ¿no? Entonces, hay una somatización de la culpa, ¿no? O de la carga emocional, o del mal mismo que se padece, ¿no? Y eso a partir, digo, del soma, del cuerpo, ¿no? En la narrativa de Kafka, el cuerpo demanda a sus poseedores una adaptación difícil de realizar. Para Gregorio, el hecho de haberse transformado en un monstruoso insecto no es fácil, ¿no? Y como no podría ser fácil que de un día para otro reveles tu verdadera identidad y tengas que adaptarte a esa nueva situación, por ejemplo, ¿no? Lo mismo. Es un paso bastante difícil de dar. Ese es el marginal radical. En el caso de Kafka, ¿no?, se manifiesta a través del soma, del cuerpo, ¿no? Se visibiliza el mal, lo ves, ¿no? Es como funciona el símbolo, ¿no? El símbolo hace sensible aquello que no es sensible. La justicia, ¿puedes tocar la justicia? ¿Puedes olerla? No. ¿Qué hace? Él simboliza la justicia con una mujer que está sosteniendo una balanza, ¿no? Así funciona un poco también la narrativa de Kafka. El cuerpo monstruoso en el que el personaje no se reconoce se convierte en una cárcel que lo confina a la vergüenza y a la incomunicación. El cuerpo animalizado, sin embargo, no deriva a los personajes hacia la irracionalidad. Eso es lo que los hace monstruosos, pues, ¿no? Son humanos que están revestidos de un aspecto animal. Eso es monstruoso. Su adaptación se realiza desde el inicio de la transformación, de modo que supone un proceso de aceptación personal, pero de rechazo familiar. La marginalidad tiene diversas formas de materializarse en la obra de Kafka. La soltería, por ejemplo, la soledad, la monstruosidad, la misma actividad artística, la condición de escritor, el parasitismo, la exclusión, el enclaustramiento, lo animal, todas esas son, ¿no?, formas en que se manifiesta lo marginal. Claro, el cuerpo animalizado es el extremo de esa manifestación de la marginalidad. En un sentido político, la narrativa de Kafka es, por otro lado, antiburguesa, ¿no? Y eso es extraordinario, ¿no? Lo es porque atenta contra el sistema de reproducción que sostiene el modo de vida burgués, rentista y explotador, y porque no hay rastro en sus personajes de la idea de progreso. En un mundo sin sentido, ¿qué progreso puede haber, no? Entendiendo
el progreso como una especie, no sé cómo decirlo, de mejoramiento, ¿no?, de la vida. No hay. Los personajes de Kafka no mejoran, nunca mejoran. No progresan en ningún sentido. No tienen un programa de salvación. No. Están condenados todos, ¿no? Todos. A no llegar a ningún lado, a perder su identidad, a no ser reconocidos, ¿no?, a no poder comunicarse, a no poder amar. Lo es también porque cuestiona los principios en los que se funda la razón instrumental. Digo, es antiburguesa por eso también, ¿no? Porque cuestiona el dominio de la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza es cuestionada, no hay estabilidad, no hay nada natural en el mundo de Kafka. Lo natural se destruye, se autodestruye, ¿no? Y menos la modernidad. Los personajes de Kafka no compiten, son decadentes, se aíslan, no tienen familia, no son útiles, terminan arruinados. Tú te vas a identificar como lector literario, ¿no? Porque el que lee no eres tú en realidad, sino eres el lector literario. Ahí están mis alumnos escuchando muy bien la clase, ¿no? Dejas tú de ser quien eres para convertirte en un lector literario, ¿no? Y ya hemos explicado bien en clase qué es un lector literario, ¿no? Bien, mírenlo por ese lado, ¿ya? Entonces, claro, si son ajenos a un modelo de reproducción y acumulación capitalista, ¿no?, desde Gregorio Samsa, ¿no?, si el futuro de Joseph K. es indeterminado y termina muriendo como un perro, ¿no?, si K nunca llega a su destino final, ¿de qué estamos hablando? Es un universo estéril, ¿no? Los personajes de Kafka se enfrentan a las instituciones que les han impuesto un orden y una serie de valores que hay que cultivar y practicar. Se enfrentan a ese mundo convencional. Por ejemplo, quedarse soltero es una aberración en el mundo judío y convierte al que no se casa en un parásito, en un inútil y hasta en un peligro para la comunidad. Gregorio Samsa se enfrenta a su familia en tanto esa institución, o sea, el matrimonio, se muestra como un instrumento de su opresión. Y lo hace a través del mejor medio para denunciarla, convirtiéndose en alguien que no puede comunicarse con su familia, lo que equivale a decir que no puede ser útil, lo que lo lleva a ser un perfecto marginal, lo que decíamos, estoy retomando las ideas anteriores, ¿no? Las historias de Kafka son autónomas y en cierto modo ajenas al mundo porque apelan a aquello que la ficción gesta en su entraña, lo posible. Todo su esfuerzo puede concentrarse en la intención de demostrar que la pesadilla más alucinante o la tragedia más desesperada pueden suceder. Y eso es fundamental en el universo de Kafka, ¿ya? El universo de Kafka por eso es... Si tuviéramos que definir su poética, diríamos que es la poética de lo posible. En el universo de Kafka todo es posible, todo. Todo lo imaginable. Vamos a ponerlo así, todo lo expresable. Eso es la contribución de su narrativa. Kafka descubre que su literatura no está en el referente externo, no está en la historia. En la historia, no hay historia. En la narrativa de Kafka, no hay contexto. Sino en la capacidad de ser expresado. Y en la medida en que puede ser expresado, es posible en el universo de Kafka.
Pero pueden suceder estos hechos no solo por obra de las virtualidades de la ficción, sino porque en realidad son posibles. Si son expresables, son posibles. Pero el profesor me decía un alumno, pero ¿acaso es posible que un ser humano se convierta en un monstruoso insecto? Evidentemente no, pues, no en la realidad. ¿Pero dónde es posible? En el universo de la ficción. ¿Es posible o no? Es posible. Entonces ahí se cierra, ¿no?, la idea esta de lo expresable, ¿no?, en tanto posible, ¿no? Mientras pueda ser expresado, es posible. Por ahí, ese es el meollo, eso es lo que descubre Kafka, ¿no? Que mientras pueda expresar algo, ese algo va a ser posible, ¿no? Kafka parece decirnos que solo basta para detenerse un poco en lo intrascendente y observar bien para empezar a descubrir la dinámica imparable del horror, ¿no? Es como lo que me decía un amigo, tú detente un poquito a observar a cualquiera, ¿no? Demórate un poco y vas a ir descubriendo cómo esa apariencia va a ir modificándose, ¿no? No, le dije, no voy a hacer eso. No voy a arriesgarme. Prefiero vivir en la ficción de lo convencional, ¿no? Bueno, Kafka hace todo lo contrario. Kafka sí se detiene, ¿no? Y persiste, y profundiza. Bueno, esto es técnico, pero vamos a tratar de explicarlo. Kafka lleva hasta los límites insospechados la subjetivación del tiempo. Es uno de los procedimientos de ruptura que lo aleja del realismo ingenuo. Kafka no cae en la trampa realista, no postula la unidad de tiempo y espacio a partir de una percepción simultánea de aquello que los realistas llamaban realidad objetiva. No hay nada objetivo. Kafka ya pone en evidencia la ficción histérica del naturalismo francés, ¿no?, que es instructivo, que es correctivo, ¿no?, edificante, denunciando los males sociales, ¿no?, Solá y compañía, ¿no? Y están ahí, ¿eh?, están conviviendo en el tiempo, están escribiendo casi en la misma época, ¿no? Kafka lo subjetiva todo, ¿no? De este modo el tiempo, ¿no?, al espacializarse, ¿cómo se espacializa el tiempo? Cuando subjetivas el tiempo, cuando haces que la duración que supone pensar o reflexionar sobre algo ocupe la mayor parte de la narración, ¿no? Es como si el espacio de la mente lo fuera todo, ¿no?, y el tiempo se quedara como congelado. Eso hace Kafka a través del detalle. Subjetiva el tiempo, paraliza el tiempo. Al independizarse, al abandonar la cárcel del mundo material, el tiempo se detiene en la narrativa de Kafka, pero para hacer más evidente las condiciones de un yo fracturado, ajeno, descentrado, ¿no? El yo de los narradores de Kafka no es un yo que se integra en la dinámica de la historia. En su universo no hay progreso, no hay progresión, hay profundización, detenimiento, detalle, obsesión, abismo. Esto da para 3 horas, yo no sé qué va a pasar con ustedes y conmigo, pero yo creo que voy a ir a detenerme dentro de muy poco. Creo que sí, ¿no? Sí, ya. Sigo. Pero van a terminar tomando un alprazolam o algo, porque es muy negra esta narrativa. Bueno, en la narrativa, ya falta poquito. Son 56 diapositivas y voy por la 15, creo. ¿Sí? En la poética de la ficción, en la narrativa de Kafka, lo monstruoso es una manifestación de lo reprimido, de una culpa.
también es una manifestación de ideas, pensamientos, recuerdos o deseos mantenidos en el inconsciente. Por eso emerge lo monstruoso del sueño. Como mecanismo de defensa, lo monstruoso es el resultado de la necesidad de expulsar de la conciencia deseos, sentimientos o pensamientos inaceptables. Es el monstruo. Pero claro, el monstruo del Kafka no es el monstruo del fantástico del 19, ¿no? No es pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? No va por ahí. Lo monstruoso es lo que no es aceptado por los otros y por uno mismo. Porque también en Gregorio hay todo un trabajo de aceptación de quién es él. Lo monstruoso como lo extraño e inhumano, como condena del diferente. Martin Oppenheim sostiene que lo monstruoso radica en que Kafka crea personajes que, cito, se piensan como hombres, pero el entorno lo percibe como un animal, como un insecto. También sostiene que en términos fenomenológicos, ¿no? O sea, fenoménicos de aparición, de manifestación, el proceso de sus personajes pasa por la somatización en su propio cuerpo de lo reprimido, de aquello interiorizado. De este modo el cuerpo expresa, materializa una angustia emocional no liberada. Así funciona el monstruo en Kafka. Lo monstruoso en la narrativa de Kafka supone una combinación de lo animal y lo humano, ¿no? El monstruo es híbrido y su poder radica en que relativiza los límites claros entre lo humano y lo animal. Crea una continuidad. Eso es bien interesante también. No hay diferencia, ¿no? El paso entre lo humano y lo animal es un continuum. No, hay una continuidad. No, esa idea de la superioridad del humano frente al animal con Kafka se destruye también, ¿no? Esa idea de que la racionalidad es humana y los animales son irracionales se destruye totalmente también, ¿no? Por lo menos en su universo ficcional, ¿no? Gregorio es un hijo insecto. El monstruo en Kafka es, y esto es lo que más me gusta, es vulnerable. Vaya monstruo, ¿no? En el 19 el monstruo es aterrador, no tiene poderes, ¿no? Mata, aniquila, ¿no? Hace huir a la gente, ¿no? Aterra. En Kafka no. El monstruo es vulnerable, no tiene poderes, es solitario, no produce miedo, más bien produce asco. De ahí que los existencialistas van para aquí, ven para acá, ¿no? Tú eres de los nuestros, ¿no? Ven, Kafkita, vamos a convertirte en nuestro patrón. Y aquí Kierkegaard también, ¿no? Que hablaba tanto de esos sentimientos. El monstruo como una manifestación de la soledad radical, de la marginalidad extrema en la que puede situarse a un ser humano. Kafka extiende el concepto del humano para referir una cruza de gato y cordero, ¿no? Ese es el textito famoso, una cruza, ¿no? Que también quiere ser perro, ¿no? Esa cruza es humana. ¿Por qué? Porque llora, busca cobijo, ¿no? Y además, siendo monstruosa, no se siente impedida de asumir un comportamiento cálido y empático, ¿no? Está buscando amor. Mírame, soy monstruoso, pero también tengo derecho a amar, ¿no? La cruza que el narrador acoge en su regazo, con comodidad, es una proyección de sí mismo, un ser que reclama la muerte por su insoportable condición. Sin embargo, al ser una herencia recibida de su padre, y eso no es gratuito, ahí siempre aparece el padre, ¿no? El que hereda al hijo esa hibridez, ¿no? El que hereda al hijo esa marginalidad, esa diferencia, esa marginalidad radical, ¿no? Sin embargo, al ser una herencia recibida de su padre, casi se convierte en un legado irrenunciable, como el de una maldición. Gregorio Samsa es un viajante de comercio, solo así es útil al orden capitalista, al orden burgués. En tanto parásito insecto,
es disfuncional a ese orden improductivo. Eso ya lo vimos, yo no sé qué es esa diapositiva aquí. Bueno. Jordi Llobet sostiene, y aquí ya voy terminando, que lo que hizo Kafka es concebir que el movimiento oscilante entre la realidad y la ficción no estaba predeterminado por la realidad. O sea, con Kafka entendemos que hay una continuidad entre lo que se llama realidad y lo que se llama, y lo que denominamos ficción. Eso yo lo había descubierto Cervantes en el Quijote también, ¿no? Ahí no hay posibilidad de diferenciar, ¿no? Es meta, ya si quieren ustedes, ficcional esa novela, ¿no? Y funda realmente la novela moderna, por eso, ¿no? En Kafka también, ¿no? Lo que hizo Kafka, repito, es concebir que el movimiento oscilante entre la realidad y la ficción no estaba predeterminado por la realidad. O sea, no es que exista antes la realidad y luego, a partir de esa realidad, pueda establecerse un mundo ficcional. Kafka nos demuestra que la fuente de la literatura no es solamente la realidad, ¿no? Lo que suponía antes la creación literaria, antes de él. Ahora me dirán, pero es inevitable que un escritor apele a la realidad para escribir. Yo creo que hay grados, ¿no? Vamos a situar a Kafka en el extremo de la no dependencia frente a la realidad para la producción de sus textos literarios, ¿no? Claro, porque si habla de un perro y de un gato, bueno, eso está en la realidad, ¿no? Pero lo que hace con ese perro y ese gato es algo ya que sobrepasa cualquier límite que podamos encontrar en la realidad. Para Jordi Llobet, Kafka entendió que la categoría de lo real no depende exclusivamente de lo que entendemos por realidad o experiencia, sino que depende íntimamente de la capacidad que posee lo posible de adherirse por sí mismo a una fórmula verbal. Mientras puedas decirlo, mientras puedas expresarlo, volviendo a esa idea, ¿no? Kafka nos enseña eso, ¿no? Yo a mis alumnos del taller de narrativa de San Marcos les digo, a ver, pues un poquito sal de los noviazgos que experimentas en el patio de letras, ¿no? O de la pelea que tuviste con un amigo, ¿no? Por una chica, ¿no? Poquito, ¿no? Trata de superar un poco tus márgenes de referencia, ¿no? E intenta crear, si es posible, autónomamente un mundo, valga la redundancia, autosuficiente, ¿no? Como el que nos enseñó el maestro Franz Kafka. Y bueno, ya estas son cuestiones más técnicas, ya creo que ya son las 9, y si no, no va a haber tiempo para las preguntas. Yo les agradezco mucho la atención. Por ahí solamente una persona ha pestañeado, ya eso es bastante. Y nada, les agradezco mucho la atención y bueno, si quieren hacerme algunas preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, doctor. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera, que está disponible por si alguien del público desea hacer alguna pregunta. Trataré de responder, así bien Gracias, doctor. No tengo la verdad de nada. Desde mi ignorancia, tanto que no conozco el alemán, ¿por qué utiliza usted la transformación y no el conocido término como la metamorfosis? Bien, gracias. Bueno, yo creo que por la propia lógica del texto, ¿no? Creo que en la metamorfosis hay como una progresión, ¿no? Por etapas, que supone, ¿no? El cambio que conduce a un estado diferente del inicial, ¿no?
en la novelita de Kafka, Gregorio Samsa no sufre por etapas, ¿no? Ya amanece transformado, ¿no? Yo creo que por eso le puso de Verblendung, ¿no? Verblendung, ¿no? La transformación. Y no utilizó, por ejemplo, Die Metamorphose, ¿no? Que existe en alemán, ¿no? Como no utilizó Insekt tampoco. Ahora, los que defienden la traducción de la metamorfosis, creo que, porque hay quienes defienden eso, creo que hacen más bien referencia a la significación simbólica, ¿no? Al hecho de cambiar de estado, ¿no? De pasar de un estado inicial a otro, ¿no? Sin advertir que más bien se trata de una transformación, ¿no? Que además no solo afecta, y esto también lo ha dicho mucho la crítica, al propio Gregorio Samsa, sino a toda la familia. Todos se transforman, ¿no? Frente al parásito, frente al Ungeziefer, todos se transforman. El padre, la madre, los ¿no? empresarios para los que trabaja Gregorio, la hermana, Grete. Cuando ella deja de amarlo, es el fin de todo, ¿no? Y esa es la peor de las transformaciones, ¿no? Que se operan en el texto. Por eso, ahora, ¿es literalista? Pues puede ser literal, ¿no? ¿no? Es literalista también, ¿no? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí. Quisiera saber si esto pertenece o tiene alguna relación con lo distópico. ¿Lo perdón? Distópico. Distópico, Y también si esa subjetivización del tiempo podría de alguna manera tener alguna semejanza con lo que dice Bergson del tiempo psicológico. Hay separados tiempos, algo así como el cronológico y el psicológico. ¿Ya? Y si podría ser eso también en alguna forma. ¿Ya? O comentar alguno Sí, de esos. Ya, lo primero, lo distópico sí es distópico, ¿no? Es distópico porque, bueno, es no armonioso, ¿no? Es aterrador, incierto, ¿no? Es el futuro, ¿no? La narrativa distópica es la que nos presenta la posibilidad de que en el futuro el mundo y los humanos hayan sufrido una catástrofe y vivamos en la destrucción más absoluta, ¿no? Estemos al borde de la extinción. Esa es la distopía. Es distópica, sí, yo creo que es una buena manera de ver también, ¿no? Es una buena manera de entrar a la narrativa de Kafka, ¿no? Imaginar a los seres humanos ya convertidos en insectos, ¿no? En parásitos, ¿no? Y eso creo que ya se ve en muchas de las películas, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Y creo que lo vemos también en la vida real, ¿no? No sé. Con la máquina y toda la automatización, ¿no? De alguna manera. No sé, bueno. Bueno, va por ahí, ¿no? En realidad Kafka es un adelantado, si lo vamos viendo, ¿no? Sobre todo porque a mí lo que más me impresiona es que no hay amor en su narrativa, ¿no? No hay amor, no hay Dios tampoco, no hay amor. No se puede amar. En ese mundo sin sentido, no se puede amar. Eso es distópico, por supuesto que es distópico, ¿no? Respecto de la subjetivación del tiempo o la espacialización del tiempo, claro, Kafka descubre, narrativiza, ¿no? La conciencia, ¿no? Pero eso ya está en Dostoyevsky. Últimamente se ha venido haciendo notar, ¿no? Que mucha de la narrativa de Kafka es dependiente de la narrativa de Dostoyevsky. Y es cierto, ¿no? Kafka admiraba mucho a Dostoyevsky, sobre todo de una novela, Crimen y Castigo, ¿no? Hay un libro de un colombiano que se titula Los secretos de Kafka, y ahí hace precisamente este seguimiento a esta influencia. Ahora, respecto de la subjetivación del tiempo, mira, hay un proceso que al momento de escribir todo narrador desarrolla, que es la construcción de un punto de vista, ¿no?
El punto de vista tiene que ver con la manera como se administra la información narrativa o regímenes de focalización se llama. ¿Cómo focalizas, no? Yo puedo hacerte un relato a través del narrador, solamente registra información perceptible a los sentidos. Entonces hago que ese relato no ingrese en la mente de los personajes, ¿no? Y solo describo la pura exterioridad. ¿Me estoy dejando entender? No es posible. El narrador está incapacitado de ingresar a la mente. En cambio, el narrador omnisciente, sí, pues, ¿no? Esa tarde se sentía triste porque Manuela lo había abandonado, ¿no? Estaba dispuesto a acabar con... Está metido en la mente. Entonces, eso se llama focalizar. Administrar la información narrativa de manera que en el lector se produzca un efecto respecto de el grado de información con el que puede contar para llegar a sacar conclusiones, ¿no? Si yo quiero restringir la información al lector, yo focalizo externamente. Si yo quiero que el lector comparta con el narrador la información total, absoluta del pasado, presente y futuro del personaje, yo no focalizo, así se llama, relato sin restricción, y hago que le llegue toda la información. ¿Qué es lo que hace Kafka? Kafka trabaja el punto de vista, siempre trabaja el punto de vista narrativo desde la condición de un personaje. O sea, narra desde cómo siente ese personaje. Eso es lo que hace, por ejemplo, en la metamorfosis o en la transformación, ¿no? Gregorio se sentía, pero hay un límite, porque no es que lo sepa todo. Bueno, luego ese narrador también va variando, ¿no? Pero inicialmente ese narrador focaliza el relato a partir de lo que experimenta Gregorio Samsa, ¿no? Entonces, más que narrar hechos o acontecimientos, lo que narra Kafka son conciencias, ¿no? Esa es una cosa bien interesante también, ¿no? Ya está. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la disertación de la poética kafkiana. Tengo una duda que quiero transmitirle en relación a la monstruosidad híbrida. Usted señalaba de que en la narrativa kafkiana lo absurdo de su mundo se reviste de causalidad. Es decir, no hay una realidad, entonces. A causal me refiero a que normalmente no se conocen las razones previas que hacen que un personaje sufra la condición que empieza a sufrir. No sabemos. Entonces, eso le llamamos la causalidad. Por eso el entendimiento de eso híbrido, porque dejar de ser humano para ser monstruo, sí. Creo que si ya no estamos entendiendo como una realidad, entonces ese humano desaparece y se convierte en un sujeto monstruo nada más. Entonces, ese término de monstruosidad híbrida es lo que no logro todavía captarlo bien en su yo me refiero a que lo monstruoso en Kafka primero está naturalizado, ¿no? Progresivamente este monstruo, ¿no? Que es monstruoso precisamente porque combina lo animal y lo humano. O sea, Gregorio Samsa tiene sentimientos humanos, piensa como un humano, razona como un humano, pero es percibido, ¿no? Como lo diferente y monstruoso, ¿no? Un insecto, un parásito. A eso me refiero básicamente con la hibridez, a esa mezcla de humano y animal, ¿no? No sé si va por ahí su pregunta. Sí, claro. Esa es para mí la condición monstruosa. Sí. Yo asumía que quizás al ser monstruo, ya el humano ya no sigue siendo parte de sus sentimientos. Él no deja de ser humano hasta el final. Su humanidad se mantiene hasta el final. Y es algo bien simbólico en la novela. Cuando él está recluido en esa habitación, ¿no? Hay algo bien significativo. Lo último que sacan de la habitación es su escritorio, ¿no? Que nos remite directamente a su condición de escritor, ¿no? Sacan el escritorio y ahí pierde. O sea, es como si la escritura también, en el caso de Gregorio Samsa, o lo relacionado con la escritura, lo mantuviese dentro de los márgenes de lo humano, ¿no? Y eso es conmovedor. Y eso nos toca a todos los escritores, ¿no? O sea, escribimos para sobre lo serio, pues, ¿no? Los importantes, ¿no? Escribimos para no morir primero. Escribimos para sobrevivir a nuestra condición, ¿no?
Y escribimos para eso, ¿no? Para no convertirnos en monstruos, de alguna manera, ¿no? Para no animalizarnos, ¿no? En sentido figurado, desde luego, ¿no? Ya está. ¿Una preguntita más? Sí, por favor. A mí me ha llamado mucho la atención, si es que he comprendido bien, ¿Ya? el hecho que usted dijo que una traducción que le atribuyeron a Borges, dijeron que en la transformación Sansa se hizo insecto y usted hizo una traducción de insect y no sé cuántos Sí. como parásito. Ah, sí, sí. Han traducido como bicho, han traducido como insecto, como... Hay varias. Pero, a ver, sí, para seguir Pero entendiendo. a mí me ha llamado la atención porque, bueno, todos los que nos hemos acercado un poquito, eso de que fuera una mosca era así monstruoso, pero cuando es parásito, el parásito es como un concepto que no necesariamente es un animal o un monstruo. O sea, un parásito es una razón de que lo que usted decía, que era un judío que no se casaba y que era soltero y no dejaba de ser un ser humano, sino era un parásito, como tantos hay. Y entonces parece ser que esa transformación Sí. es más, me parece, más entendible por ahí, ¿no? El hecho de que no es necesariamente la transformación física sino es un concepto de que él se ve como alguien que no sirve en su sociedad. Me parece haber entendido algo. Esa es la lectura trascendente. Lo que usted acaba de hacer se llama lectura trascendente, o sea, no es literal. ¿No? Porque si hiciera la lectura literal diría, ay, ¿cómo un hombre puede transformarse en un insecto? Pues, ¿no? O sea, Kafka quiere decir más que eso, ¿no? Pero utiliza la figura del insecto para referir eso que usted acaba de mencionar. ¿Por qué no utiliza insect, Kafka, y utiliza Ungeziefer? Por algo. Esa palabra es, bueno, si de repente alguien que puede ayudarme, ¿no? Que sabe alemán, verdaderamente podría quizá apoyar, ¿no? Creo que el señor León me comentó, ¿no? Que Ungeziefer significaba una especie así de insecto dañino, ¿no? No cualquier insecto. Además, mire, Kafka inventa un insecto. O sea, los insectos tienen seis patitas normalmente. Este insecto tiene innumerables patitas. O sea, es más que un insecto en el sentido zoológico, es más una invención. ¿Me dejo entender? No va por el lado tampoco así literal, ¿no? Por eso tiene razón. A mí me suena más parásito, porque eso es lo que en eso se convierte, pues, en una carga para la familia, en alguien inútil, en alguien que no se soporta, en alguien que no se puede tolerar, en alguien que no es productivo, ¿no? Va por ahí, ¿no? Pero esa es la maravilla de su narrativa y el detalle con el que describe Kafka a Gregorio Samsa es extraordinario. Vuelva a leer y reparen los detalles. Es de un real fulminante. A eso me refiero con la capacidad de expresar, de lo expresable, ¿no? Que hace que lo real sea potente, ¿no? Simplemente por ser expresable. Es un vuelo esa descripción. Y no es pues cualquier insecto, es un insecto fantasiado por Kafka. He leído una última traducción, miren, a propósito, porque también la traducción es al castellano, no sé, de verdad, voy a meterme aquí a estudiar alemán. Ya, por favor, mi beca integral.
miren lo que dice acá. Cuando Gregor Samsa despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un monstruoso bicho, dice, ¿no? Esa parte no me gusta, pero bueno. Dice, estaba tendido sobre la espalda. Hace una referencia humana, dice, dura como un caparazón. O sea, hace un símil. No está diciendo que es un caparazón, sino que la espalda es dura como un caparazón. Esa es otra traducción, esa es otra manera de ver. Ahí ya no te imaginas esa comba, ¿no es cierto?, que caracteriza a los insectos. Sino ahí estás viendo un humano con espalda, pero dura, dice, ¿cómo? Es un símil. Un caparazón. Dice, y al levantar la cabeza, también humana, ¿no?, un poco se vio el vientre abombado, marrón, dividido por una especie de arcos rígidos, sobre cuyas alturas la colcha, a punto de resbalar del suelo, apenas podía sujetarse. Lo que pasa es que es grandote, pues también, no es un insecto. Entonces la colcha ya no lo puede tapar. Pero ven, de repente, esa es una buena traducción, quizá, mejor de las que uno ha leído en las traducciones, en la falsa traducción de Borges, que debe haberla hecho pues, el comité de redacción de la revista de Occidente, ¿no? Ahí por que lo quiere ver pues así como un insecto así, lítere, ¿no? Literalmente, ¿no? Es más sutil. Y un Gesichter también es una bomba ahí para mí. Esa palabra tiene resonancias políticas, sociales, económicas, ¿no? Si no hubiese utilizado insecto, ¿no? Pero también muy literal. Kafka es más que eso, pues, ¿no? Bien, creo que he disfrutado yo más que ustedes, me encanta a mí hablar de Kafka, es mi escritor favorito. Yo cuando publiqué mi libro, un impertinente, porque había visto el libro, me dijo, ay, ¿usted le dedica el libro a su padre? Me dijo, sí, he dedicado el libro a mi padre. Y usted se siente como Franz Kafka, ¿a ti qué te importa? Le dije, no, qué impertinente, ¿no? ¿Cómo me va a preguntar eso? No me siento como Franz Kafka. Así que bueno, nada, un gusto y nada, que se repita, ¿no? Sí. Vamos a hacerla en otra oportunidad, en otro momento, sobre otro tema quizá. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Embajada también quisiera agradecer mucho su presencia y síganos en nuestras redes, que esperamos para próximos eventos también poder darles la bienvenida. Muchas gracias.